juega mucho el gobierno el conflicto con los gremios aeronáuticos. El gobierno juega a fondo. Se llega a una negociación que probablemente debería haber sido la primera instancia. El tema es que llegar a una negociación también es una construcción. Llegar al momento de sentarse a una mesa, eso lo elige quien más capacidad tiene de imponer sus condiciones. ¿Cuál es la preocupación respecto del turismo para este verano? Que cada vez más gente de la Argentina se va al exterior y que sale en dólares muy caro en relación a lo que puede salir Brasil, en relación a los tours de compras a Chile, compite desventajosamente con esta relación de cambio e incrementó un 30% la gente de la Argentina que sale al exterior. Por primera vez en la historia del organismo, a la investigación por los pares, que es una investigación sin ningún tinte político, ideológico, partidario, por pares científicos de las 4 grandes áreas del conocimiento, van a ser objeto de una lupa. ¿Por qué renunció? Bueno, porque me pidió que renunciara el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que es mi mandante finalmente. Nicolás Pino. Había 2 caminos, me parece. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, hay que preguntarle a él. La primera privatización de Javier Milei. Estamos hablando de IMSA. Hay solo 5 empresas en el mundo que tienen características similares a IMSA. ¿5 empresas en el mundo? Claro, porque IMSA hace bienes de capital de alta complejidad, turbinas. IMSA está vinculado a las centrales hidroeléctricas, es proveedor del sector nuclear, es proveedor de petróleo y gas en los proyectos más complejos. Con esta piedra tropezaron todos los destinos turísticos de la Argentina con Martínez Dios. El mismo tropiezo fue con Cavallo, luego fue con Macri y la 4ª edición es Milei. Las 4M nos están mandando a la mierda. Y fíjense cuál es el planteo que dice el representante gremial. Bueno, el gobierno nos planteó, estuvimos hablando del convenio colectivo de trabajo. No del salario, del convenio colectivo de trabajo. Ir a discutir el convenio colectivo es discutir la piedra sagrada, la piedra basal. Años y años de discusión, de lucha para conseguir ciertos convenios colectivos. Y el gobierno dice, eso es lo primero que vamos a discutir y después vemos lo salarial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Buen arranque de semana, che. El lunes por la noche estar acá no es poca cosa. Y gracias por elegir QR. Arrancamos, la verdad, no sorprendidos, pero tratando de entender cosas que están pasando, que son fáciles de ver, no es lo llamativo observarlas. La pregunta es qué es lo que nos pasa, que antes algunas cosas no se decían y ahora parece que todo está habilitado. Escuchen lo que decíamos el jueves pasado en esta apertura de QR. No es una frase sumamente original. No lo hemos dicho nosotros por primera vez, pero llama la atención lo que ocurrió en la jornada de hoy, en las últimas horas. Presten atención, apertura de QR del día jueves. Está claro que el gobierno, donde ve una necesidad, ve un negocio. Esto ya ocurrió en la Argentina. Ya se privatizó aerolíneas. Ya se dijo todo lo que deba hacer del Estado no va a ir a manos privadas, etcétera, etcétera. Caruso siempre es una cosa muy extraña. La frase de Dromi era, todo lo que deba hacer del Estado dejará de estar en manos del Estado, ¿se acuerdan? Cuando anunciaba las privatizaciones en la década del 90. Presten la atención al mensaje de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei de las últimas horas, entre otras cosas anunciando la desregulación del servicio de correo postal. Miren, para cada necesidad habrá un mercado. Viva la libertad, carajo. Insisto, no fue una genialidad lo que hicimos en la apertura del jueves. Llama la atención que esto está dicho muy abiertamente por parte del gobierno y que hasta hace un momento en la historia de nuestro país, algunos meses, años, son solamente un momento. Esto no estaba bien visto. Acá la pregunta es, ¿hay efectivamente en la Argentina un sector mayoritario de la sociedad que cree que esa frase del peronismo puede ser pasada por arriba de la manera en que intenta hacerlo Federico Sturzenegger, con mucho de provocación también, y decir que donde hay una necesidad hay un mercado, que es lo mismo que decir lo siguiente: si no hay un negocio, si no hay lugar para el mercado, pues entonces no habrá necesidad. O las personas que tengan necesidad
tendrán que resolverlo de otra manera. Francamente, como apertura para el lunes no hay mucho más que decir. Casi les diría, la Fiscalía descansa. Bienvenidas, bienvenidos a QR, así arrancamos y estas son las voces del día. Me di cuenta hace 2 años del juego de él. Él dijo, si no puedo ser yo candidata a presidente, que no sea nadie. Esto explica también por qué Patricia está con Milei, ¿no? Porque ella ahí se dio cuenta de lo que yo le había dicho siempre. Viene por Horacio, viene por vos y va por Milei. El plan de estabilización es muy parecido al del 78. Ya lo dije esto, me putearon, el presidente se enojó, dijo que era un miserable. Cuando gobiernan los chorros, la gente puede comer, le alcanza el salario, come 4 veces por día, los pibes estudian, van de vacaciones. Ahora cuando gobiernan los que el Poder Judicial dice que son los honestos, se caga todo el mundo de hambre. Con el cepo yo estoy de acuerdo que se deje. Yo creo que es importante que la liberalización total del cepo se dé en un contexto en donde Argentina tenga una inflación todavía menor, pero sobre todo tenga un nivel de reservas internacionales más alto. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Milei? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente o un amigo? ¿O es un gerente de recursos humanos? Un amigo. ¿Un amigo? Es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada cada tanto. Se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa y en este caso el agravante de que en la condena se incluye la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Esto de que el ajuste lo pagaba la casta con decisiones que iban a proteger a la sociedad, ¿no? Y la realidad es que hoy es al revés. Hoy hablas por la calle con la gente y son pocos los que están viviendo mejor de lo que vivían antes. Hoy ya podemos decir que la recesión se terminó y de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. De acá para adelante son todas buenas noticias. Ya nos vamos a meter en lo que viene. Es una semana muy intensa, tiene 2 puntos que sobresalen de varias cosas. Una sesión de mañana en el Congreso y aquello que se viene adelantando. Hay gente que ya sabe, que ya leyó el fallo que va a confirmar condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Es un hecho político en general bien pesado. Antes de meternos en eso, déjenme rescatar 2 cosas de las voces del día, que vistas así al pasar, la verdad, son muy fuertes. Primero, Miguel Ángel Pichetto. No lo dice QR, lo dice Pichetto. Lo vuelve a decir Pichetto. El plan económico de Milei es el mismo plan económico de Martínez de Oz. Y por supuesto esto puede generar un escándalo, porque alguien puede decir, están diciendo que el gobierno de Milei es una dictadura como la del 76. No, lo que se está diciendo es que el plan económico... Lo dice Pichetto, insisto. Después habrá que preguntarle a Pichetto si no la vio venir antes y por qué le entregó herramientas a un gobierno del que después iba a decir que el plan económico era el mismo que de Martínez de Oz. Pero efectivamente es un dato. El otro es el de Werner, funcionario del Fondo Monetario Internacional. Es más, uno de los funcionarios que están señalados por haber jugado muy a favor del préstamo que se le dio a la Argentina, inédito, para el Fondo y para la Argentina el endeudamiento de más de 50.000 millones de dólares. Dice algo interesante, dice, cuidado porque al cepo no sé si hay que levantarlo de cualquier manera eventualmente. ¿Qué es lo que está reconociendo? Que el cepo en realidad es una herramienta de política económica de regulación cambiaria y que algunos países y algunas condiciones tiene sentido tener regulación cambiaria. Es importante, insisto, porque saca el cepo del lugar de elemento de tortura y lo pone para analizar como política de regulación cambiaria. Eso ya es un paso muy importante, lo podemos seguir charlando en próximos QR. Le doy las buenas noches al señor Pablo Ibáñez. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Muy bien. ¿Tranqui? Sí. Bueno. Semana seguramente muy intensa, como decías vos. Ya arrancó hoy y mañana va a haber un momento especialmente sensible para la oposición y para el gobierno. Y lo vamos a presentar con esta placa. A ver, vamos con la portada de hoy y tiene que ver con uno de los 2 elementos importantes y es la sesión de mañana en el Congreso. Sí. A sola firma es la portada. Es una subjetiva desde el papel. Somos el decreto, digamos, ¿no? Somos en este momento. El decreto y mirando cómo nos firma Milei. Los que ven del otro lado de la pantalla también forman parte de ese decreto hasta la firma de Javier Milei. Así es. ¿Por qué es importante? Mañana sesiona diputados, está todo encaminado en esa dirección. Y una de las
de las reformas posibles es la modificación de una ley de cómo funcionan los DNU en la Argentina. Por eso vamos a ir un poquito más atrás, vamos a hacer una mini docencia, una mínima explicación. QR pedagógico de hoy. qué es un DNU, cómo funciona y qué es lo que está en discusión. Y vamos a verlos en una placa. DNU, se ha dicho mucho, pero quiere decir decreto de necesidad de urgencia. Hay toda una discusión cuándo se da la necesidad y cuándo se da la urgencia. Se usaba históricamente cuando el Congreso estaba en receso. O por alguna situación no funcionaba. O se entendía que había una situación particular, el Congreso no podía sesionar, no daban los tiempos y decía, bueno, decreto de necesidad de urgencia. O había algo inminente, reclamo absoluto que reclamaba que sea por esa vía. Una catástrofe natural, por ejemplo, que requería un tipo de intervención. A ver si te interpreto. No necesariamente cuando no tenés los números para aprobar una ley. No es para eso. Claro. Claramente no es para eso. Bien. ¿Por qué es importante entender un DNU? Porque además lleva la firma del presidente, de todos sus ministros, y este es el dato en mayúscula, que un decreto, un DNU, a diferencia de un decreto convencional, tiene fuerza de ley. Es una ley que se vota, tiene rango de ley, cuando el Congreso, por necesidad o por urgencia, no tiene tiempo para sesionar y para tratarlo. No, como dijiste vos, cuando el oficialismo no tiene el número para hacerlo. ¿Qué se discute mañana? Estas características. Y vamos a pasar a la otra placa, porque tiene que ver cómo funciona hoy el paso posterior respecto a los decretos. ¿Qué pasa? El presidente firma un decreto, tiene rango de ley, entra en vigencia apenas se publica. Y ahí corre otro plazo, que es el Congreso tiene la posibilidad de ratificarlo o de rechazarlo. Es decir, lo que se discute mañana es la vigencia que tiene un decreto después de ser firmado. ¿Cómo continúa hacia adelante? Hoy, la legislación que está vigente desde el 2006, que se impulsó durante el gobierno de Néstor Kirchner y lo impulsó siendo senadora en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner, establece que el decreto tiene que ser rechazado por ambas cámaras. ¿Sí? Las dos cámaras tienen que rechazar ese decreto. El decreto va al Senado, la mitad más uno lo rechaza, va a diputado, la mitad más uno lo rechaza. Hoy no ocurre eso. Si eso no ocurre, el decreto queda vigente. Exactamente. Si eso no ocurre, el decreto sigue vigente. Puede ocurrir además que nunca el Congreso trate ese decreto y sigue vigente absolutamente de manera casi indefinida. Dame una pausa. ¿Por qué le estamos poniendo tanto hincapié esto hoy y a lo que va a pasar mañana en el Congreso? Porque el presidente Javier Milei lleva firmados 47 decretos en lo que va de su mandato, que no llega a un año, y por su debilidad parlamentaria, lo que está visto en la práctica es que gobierna a través de decreto. Por eso es que se discute con tanto ahínco y por eso es tan importante la sesión de mañana. Y lo que se discute es que el decreto tenga el mismo tratamiento legislativo que una ley. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice la oposición? Si una ley enviada por el que sea, por el gobierno o por un bloque opositor, necesita que las dos cámaras la aprueben para convertirse en ley, y si una cámara lo rechaza, esa ley no continúa. Sí, claro. Si una de las dos cámaras le dice que no, murió la ley. Claro. Con el DNU no. Con el DNU, como funciona ahora, ocurrió con el DNU 70. El Senado lo rechazó, pero está vigente porque todavía debería rechazarlo la Cámara de Diputados. Entonces dice, es raro, porque el DNU tiene fuerza de ley, pero en los términos formales es más fácil que una ley. Claro. Es casi una tentación. Una invitación. Te conviene volvemos sesionar por DNU, en todo caso. Porque acá hay subjetividades políticas, ¿no? Está Pero bien. después volvemos sobre eso. Pero acá está. Entonces, el proyecto que se trata mañana en diputados, la información que yo tengo es que ya hay por lo menos 133 diputados para iniciar la sesión y podría haber hasta 150 votos a favor de la reforma de la ley, que dice que se equipare el tratamiento de una ley. Lo que decía, que vaya el decreto y tenga que pasar por los dos cuerpos, aprobado, si los dos dicen ok, el decreto vale. Si uno solo dice se rechaza, sea cual fuere, el decreto se cae. Y si haces tiempo, si a 90 días de firmado del Congreso no lo da, si haces tiempo, Y este es el otro punto que es importante. ¿Por qué decimos a veces
dicen, che, todavía se están tratando decretos en la comisión bicameral de la gestión de Macri. Ni hablar de la gestión de Alberto Fernández, que se firmaron muchísimos decretos en el contexto de la pandemia. Todo eso no se trató. ¿Qué están diciendo? Número 2, de ese punto Perdóname de que te pregunte, ¿todavía hay para análisis de la comisión bicameral decretos de Macri y de Alberto Fernández? Sí, claro, porque quiero decir, ya son retroactivos, ya no tienen relevancia, lo que pasa es que quedaron constituidos... Nunca se trataron. Como leyes, pero como quedaron en ese limbo, ahora lo que dice la ley es que si pasan 90 días de firmado el decreto y está vigencia esos 90 días, y el Congreso no lo trata, ese decreto automáticamente pierde vigencia. Sí. ¿Por qué 90 días? Por el dato que te voy a explicar posteriormente. 90 días es el plazo del receso legislativo. Entonces, habría un argumento de por qué 90 días. Desde el 30 de noviembre se cae el periodo, terminan las sesiones ordinarias, vuelve el 1 de marzo. Entonces pueden ser 90 días, porque en esos 90 días razonablemente no hay Congreso. Puede pasar algo y tiene sentido un decreto de necesidad de urgencia. Plazo. Como ahora ya decíamos, hoy funciona, si el Congreso rechaza un DNU, las dos cámaras deben votar en contra del DNU con mayoría simple. Esto funciona ahora. Lo que se quiere resolver. Esto es lo que está vigente, es lo que se quiere recuperar. Sí. Y ahora vamos a ir a la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Milei dice es antidemocrático? Si me modifican el esquema, lo voy a vetar sí o sí, justamente por eso. Para hacer un poquito de memoria, lo usó con el de DNU 70, apenas asumió. 30 capítulos tenía, 600 artículos, una cantidad de reformas monumental. Está vigente, salvo en el capítulo vinculado a lo laboral. Después todo el DNU 70 está vigente. Milei toma una enorme cantidad de decisiones muy importantes, estructurales en muchos casos, con un decreto que está vigente. Que solamente fue rechazado en... Y que lo rechazó el Senado, pero nunca lo trató... Diputados, porque tiene ese beneficio de que si uno lo rechaza, si el otro no lo trata, porque no es que diputados lo aprobó, no lo trató. Claro. Quedó en el limbo del no tratamiento. Evidentemente, si la oposición no convoca es porque no tiene los votos necesarios. Dos casos más. Un DNU... sin ningún motivo aparente, 100 millones de pesos para la CIDE. Después 100 se cayó. 100.000 millones, sí. Porque lo rechazaron en ambas cámaras y ese DNU sí se cayó. Este es el primero, de hecho, ¿no? Este es el... Es la primera vez que... Vos decías, hubo muchos decretos, pero no todos fueron decretos de necesidad de urgencia. Sí. Porque hay decretos simples para cuestiones operativas y de otro orden. El DNU, insisto con el punto, tiene fuerza de ley. Es característica de una ley. Bien. Por lo tanto, vale especialmente por eso el DNU. Y desde septiembre se anunció este decreto, que también está en vigencia, que le da facultades excepcionales al ministro de Economía, al gobierno en general, pero se le dice el DNU Caputo, para renegociar la deuda sin ninguna precondición. Que mañana también se trata este tema. Que se trata mañana ese tema. Se va a tratar la reforma y la vigencia del DNU. No nos vamos a detener ahora, pero esto hace importante también la sesión de mañana, porque lo que dice, o lo que decía la Ley de Administración Nacional, decía, si vas a renegociar una deuda, tiene que ser favorable para las arcas del Estado. En el monto de la deuda, en los intereses o en los plazos en los que lo vas a pagar. Lo que dijo Caputo, el Messi de las finanzas, evidentemente, no puede con eso. Tiene que hacer una negociación peor de lo que ya está. Si no, no estaría. De esos 3, por lo menos tenés que cumplir 2 para renegociar y que te lo validen las condiciones. Y porque también el contexto de esto es que el gobierno, habrá que ver qué pasa, pero es lo que está pensando hoy el gobierno, quiere poner a hibernar el Congreso el 30 de noviembre. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias, no tiene previsto Javier Milei convocar a sesiones extraordinarias ni extender las ordinarias. Ahí se abre este tiempo ciego del 30 de noviembre al 1 de marzo. Y lo que dice el gobierno que hay una cantidad de reformas que llaman como el plan Sturzenegger que todavía requieren disposiciones de carácter legal que se pueden tomar mediante DNU, que tiene fuerza de ley, como decíamos al principio, y que van a tener a partir de ahí por lo menos vigencia hasta el 1 de marzo, porque en el periodo que hay receso legislativo, el Congreso no se puede reunir a aprobar o a desaprobar el DNU. Entonces hay todavía un paquete. Alguien me decía, imagínate un DNU 70 bis, o muchos
DNU 70 más chiquitos, focalizados y planteados que puedan avanzar en esos casos. Vamos a volver a este tema y vamos a ver las implicancias y las lecturas políticas de algo que en algún momento fue aprobado por Unión por la Patria o por lo que era el kirchnerismo en su momento. Frente y para ahora la se Victoria. rechaza. Ahí hay cosas interesantes para decir, lo vamos a hacer dentro de un rato. Esto que acaba de explicar Pablo, recórtelo, llévelo en el bolsillo porque va a ser muy importante para las discusiones que vienen en la Argentina. Me voy a ir a la mesa, nos vamos a ir metiendo a poquito en otro tema de gran impacto. Ya está Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para charlar sobre el asesinato de Pillín Bracamonte. Saludo a Irina Hauser, Flor Gutiérrez, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches. Marcelo, muy buenas noches. Gracias por este rato en QR. Pablo Caruso y todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. La verdad, tratando de entender el entramado de, primero, cómo se llega al asesinato de un referente de estas características, de organizaciones delictivas muy importantes como Pillín Bracamonte, al mismo tiempo, ¿qué significa esto a partir de ahora? Porque en Rosario, en Santa Fe, hay estupor respecto de lo que pasó. ¿Dónde pones el ojo? ¿Qué estuviste analizando en estas horas? A ver, los pormenores de este hecho se conocerán mucho más adelante, en el tiempo, como ocurre siempre, digamos, en estos acontecimientos que son, parecería, hechos bisagra, ¿no? Sin lugar a dudas, me parece a mí de que el Ministerio Público de la Acusación y el gobierno de Puyaro están muy preocupados y están muy apresurados en calificar esto como un problema de interna de la barra brava de Rosario Central. Yo creo que esto no es así, esto se inscribe dentro del marco de lo que es la confrontación por el ordenamiento del mercado de drogas en la ciudad de Rosario. Un minuto ahí, Marcelo, me parece importante. Vos decís, vamos a ver intentos de circunscribir esto a una disputa de la conducción de la barra brava de un equipo como Rosario Central. Y vos decís, guarda, porque eso es un desvío, acá hay algo más profundo por detrás. Sin lugar a dudas. Yo puedo investigar este crimen dando con los autores materiales y planteando que se trata de un atrito interno de la barra brava, o puedo tirar de la soga y llegar a las estructuras de poder, que es lo que siempre ocurre en Rosario. Las investigaciones que se han protagonizado años atrás, que llegaron a las estructuras de poder, a fiscales, al procurador de Rosario, a senadores, y que ha comprometido a funcionarios de gobierno, siempre comenzaron por un homicidio, por un hecho de sangre en la calle, y con fiscales con voluntad para poder investigar. Hoy no están esos fiscales, con lo cual evidentemente, esto puede llegar a cortarse muy tempranamente en esto que yo estoy señalando. Me da la impresión a mí de que pueden pasar dos cosas acá. Una es que no pase nada, que siga la suerte de pax criminal acordada con el gobierno, y eso nos daría cuenta en todo caso de que este asesinato fue un asesinato que formó parte de esos acuerdos. En cambio, si hay una respuesta de violencia extrema es porque se rompieron los acuerdos que han signado, digamos, el descanso de homicidios de los últimos meses, ¿no? Porque no hubo una política antihomicidio por parte del gobierno de Puyaro para reducir en 3-4 meses en un 60% los homicidios que estaban vinculados al mercadeo de drogas. Lo que hubo fueron acuerdos en términos generales. Por supuesto que sí, virtuosamente el gobierno de Puyaro sentó las bases para ese acuerdo cuando apremió fuertemente a los líderes narcos en las cárceles de la provincia de Santa Fe, no hacía aquellos que estaban en las cárceles federales, pese a la concertación que al respecto tenía con Patricia Bullrich, que sí tiene a su cargo las cárceles federales, y también apretaron muy fuerte a la familia, armándoles causa, lo cual de alguna manera generaron las condiciones para eso. Forzaron las condiciones para ese acuerdo, digamos. Sin lugar a dudas. En marzo igual hubo una reacción muy fuerte por parte de algunos líderes criminales donde salieron a matar gente a mansalva, gente ajena a este tipo de conflictos como lo hemos visto, sí. Y ha generado, digamos, una situación de consternación general. Pero a partir de eso hubo una caída muy, muy grande. Es decir, Puyaro logró poner en línea con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, el mercado de drogas en Rosario, que era el único mercado de drogas que estaba atravesado por hechos de violencia, que se estructuraba en torno de hechos de violencia, pero que era una anomalía respecto de lo que es
la subordinación histórica de los grupos narcos a las estructuras policiales en todo el país, ¿no? A ver, Marcelo, Gobierne quien gobierne. tenemos muchas preguntas. Arranca Pablo Ibáñez. Dale. Marcelo, ¿cómo te va? Pablo Ibáñez. Estaba pensando que tanto Puyaro como el gobierno nacional venían planteando que había habido un desembarco de fuerzas federales en acuerdo con el gobierno provincial y habían logrado una especie de aplacamiento. Vos recordaste que en mayo, abril hubo unos episodios dramáticos que convirtieron el tema en una conversación nacional. ¿Puede uno presumir que también existió un mensaje de decir que ese periodo fue una tregua y que fue la normalidad, la calma, y ahora se vuelve un estado de advertencia, decir, che, acá es mentira, que se recuperó el control? Pablo, ¿cómo te va? Mirá, yo creo que uno de los factores positivos del gobierno de Puyaro es que cuenta con un respaldo material e institucional infranqueable por parte de la ministra de Seguridad, Bullrich. Eso no se había visto en los últimos años en el juego de relaciones institucionales entre Santa Fe y el gobierno nacional. Y te lo digo como actor de esa trama, nosotros nunca conseguimos... Lo que estás diciendo, Marcelo, es que cuando vos fuiste ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe no tuviste este respaldo del gobierno nacional. No, imposible. No solo que no tuvimos el respaldo, sino que además los enviados del Ministerio de Seguridad o enviados de la Barra Brava que estaba en el lugar cargaron, digamos, en la camioneta al chofer que había quedado afuera y lo llevaron en la misma camioneta al Hospital Centenario. Con lo cual, y la PDI la hemos visto toda haciendo escenas del crimen a las 10 de la mañana del domingo. A ver. Esa es la policía de Santa Fe, ¿de acuerdo? O sea, por más que te la pinten como la policía noruega, es una policía, digamos, claramente bastante endeble. De todas maneras, esto también puede ser leído como una suerte de liberación de zona, ¿no? Por eso digo, quizá el homicidio del Pillín haya sido un homicidio acordado con algún líder o referente de alguna organización criminal en función de sacarlo del medio. Pillín tenía una mirada muy empresarial del negocio de las drogas. Él tenía una mirada que creía que la violencia ponía en tela de juicio todo, que era necesario sosegar esto, acordar entre las organizaciones y acordar con el Estado, porque había dinero para todo el mundo. Él era una persona que tenía una mirada muy crítica hacia el Guille Cantero, pese a que tenía una relación privilegiada con él. Capo de los monos, capo de la banda de los monos. Sí, básicamente heredero de los monos. No existen más los monos como en el año 2018. El que quedó, digamos, como referente de lo que era ese grupo es el Guille Cantero, una persona extremadamente violenta. Entre otras cosas, la violencia le sirve para seguir manteniendo dominio en los territorios, ¿no? A ver, porque en la medida que el Guille cuente con referentes en los territorios, con cierta capacidad de gerenciamiento, como Pillín Bracamonte, evidentemente el riesgo de que esos referentes corten línea con la franquicia superior es importante y por ende dejen de tributarle al Guille Cantero, digamos, su ordenación. Esa es la razón por la cual desestabilizan los barrios. Claro, no quiero dejar de unir esto con el asesinato de Bracamonte y lo que recién mencionabas, cuál era el rol o qué manera tenía de gestionar todos estos delitos. Déjame hacerte una pregunta antes, Marcelo. Vos cuando fuiste ministro, ¿tuviste vínculo, diálogo, escenas en las que generar algún tipo de acuerdo o límite de la violencia narco con alguno de estos personajes? Lo contaré con el tiempo, pero siempre lo intentamos. No lo intentamos desde el punto de vista de un pacto espurio, sino que intentamos desarrollar una política de persecución penal junto con los fiscales que investigamos estos temas, bastante selectiva y en función de garantizar condiciones de pacificación en el territorio. El norte de Rosario, hasta la muerte del Coto Medrano, en los primeros 6 meses de nuestra gestión, hubo una paz total. Y era un lugar de mucha influencia por parte de Pillín Bracamonte. Que eso se quiebra cuando mandan a matar al Coto Medrano y a partir de allí comienza una vorágine de violencia fenomenal. Nosotros contamos con escuchas telefónicas, con investigaciones en curso que daban cuenta de que había un acuerdo pormenorizado de sectores de la policía de la provincia de Santa Fe, con algunos grupos narcos en el norte de la ciudad de Rosario, en las localidades que están al norte de Rosario y también
en las localidades de San Lorenzo y lindantes hasta San Lorenzo. A ver, Marcelo, vos se venía investigando todo eso. Lo que estás diciendo quizás suena antipático, pero la verdad quiero ir en QR queremos ir a la complejidad del tema y entenderlo bien. Lo que está diciendo es una manera de confrontación directa, abierta contra el narco es una posibilidad, no sé, vos dirás qué chance de éxito tiene. Otra es tratar de conducir, digamos, ese delicto, acotarlo, generar algún tipo de acuerdos y de alguna manera ir más paulatinamente y con menos sangre tratando de desarmar el entramado criminal. ¿Está bien mi interpretación? Pablo, esto es lo que hacen los países centrales, que tienen los mercados más grandes de droga del mundo. ¿De acuerdo? Lo que hacen los países centrales es, saben lo que nosotros sabíamos, que mercado de droga va a haber. La gente consume droga porque le gusta recreativamente, de manera predominante, consumir droga. Si vos partís del supuesto de que va a haber mercado de drogas, lo que un país razonable pretendería es que ese mercado no esté signado por la violencia, que los grupos criminales no tengan la envergadura para controlar estructuras fiscales, poblaciones, estructuras policiales o estructuras políticas. Y eso es lo que hace Europa, eso es lo que hace Estados Unidos, que, te reitero, son los mercados más grandes, por ejemplo, de cocaína del mundo. Entonces, lo que nosotros pretendíamos, y esto lo puedo contar ahora, en el momento vos tenés que, dale mono, en el momento vos tenés que decir que luchás contra el narcotráfico. Bueno, yo no era tan franco en ese sentido, pero sí planteaba claramente la necesidad de regular. Lo que pasa es que la gran diferencia es que la policía en la Argentina regula el narcotráfico asociándose con el narcotráfico, ¿de acuerdo? Pasando la gorra y llevándose un pedazo de la rentabilidad del narcotráfico, y entonces controla los territorios y le garantiza a la política, a todos los gobiernos de todos los signos, le garantiza cierta tranquilidad a través de la ausencia de violencia. ¿De acuerdo? Sí. Eso en Rosario no era así. En Rosario había un clima de mucha violencia porque la policía perdió por completo el control del territorio y las organizaciones disputaban fuertemente a los balazos metro por metro de cada uno de los barrios en función de la venta de drogas. Marcelo. Esto es lo que logró Puyaro, poner en orden esto. Tenemos... Y eso, de la única manera, a mi modo de ver, sí, que hay es a través de un acuerdo con aquellos que son los que ordenaban, digamos, los sicariatos. Nos seguís explicando el tema, cada vez más preguntas tenemos. Irina primero y después seguimos. Vamos a tratar de completar todas porque son de distinto abordaje, distinta dimensión, de un hecho que la pregunta es si es un antes y un después. Quiero volver a ordenar un poco lo que nos dice Marcelo Saín. La pregunta clave que me parece se hace Marcelo Saín. ¿Este asesinato es habilitado como parte de un acuerdo entre la política y los narcos o esto va por otro carril? Y la diferente respuesta de eso probablemente la veamos en la calle en las próximas horas. Irina. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, mi pregunta va un poco en esa dirección porque vos históricamente te suelo escuchar decir, y en parte lo estás diciendo también, que el fenómeno que se ha dado narco en Rosario ha sido de muchos vínculos con la policía, con el Poder Judicial, con la política. También decías hace un rato que algo ha cambiado. Pero bueno, frente a este hecho, a este asesinato, también te pregunto, y esto es lo que me gustaría entender, ¿cómo describís hoy el fenómeno? ¿Qué sociedades prevalecen de estas que vos describís históricamente? Yo no conozco los detalles de los acuerdos que se están estableciendo en este momento. Lo que sí te digo, Irina, es que el nivel de rentabilidad del mercado rosarino, de rentabilidad económica del mercado de drogas en Rosario, es extraordinario y lo es desde hace mucho tiempo. Y lo único que le preocupa a la política es esa rentabilidad. Cuando digo la política es porque en el fondo todo ese dinero que se genera en las barriadas populares, pero a través de consumos que son básicamente consumos de clase media y alta, porque ahí está el mercado, el núcleo duro del mercado de drogas en Rosario, esa rentabilidad no va canalizada a financieras de los narcos, sino a las financieras históricas de la ciudad. Y esas financieras tienen un estrecho vínculo con el mundo de la política, con las inversiones inmobiliarias, con inversiones de todo tipo. Inclusive son recipiendarias también del dinero negro del agro, del dinero negro de los servicios, del dinero negro de la economía legal vinculada a la industria. O sea, estamos diciendo que Rosario, eso no cambió, eso sigue igual. Eso no cambió bajo ningún punto de vista, como tampoco cambió el mercado de drogas, Irina. El acuerdo que yo intuyo que se llevó a cabo en Rosario es un acuerdo justamente para que haya un mercadeo
a la bonaerense o a la capital, al estilo de la capital federal. ¿De acuerdo? El mercado de drogas de Rosario no es más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. El mercado de drogas de Rosario no es más grande que el de el norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires. Es un mercado de drogas de la envergadura más o menos menor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la mayor que el diferencia? de San Martín. La diferencia es que la policía te maneja el territorio. La policía te gestiona a las organizaciones, habilita, y aquel que rompe el acuerdo y el pacto de no violencia, la policía lo acomoda de alguna manera. Lo acomoda dentro de la ley o fuera de la ley, pero lo acomoda. Es paradójico, Marcelo, porque vos decís que cierto sistema de algún nivel de, voy a usar una palabra incorrecta, pero normalidad o razonabilidad solo es posible con la policía, que tiene el aval por acción o por omisión de la política, permitiendo que funcione con ciertas reglas que establece la policía. En Rosario eso no ocurría porque la policía o era incapaz o estaba totalmente ausente, por eso se desmadró Rosario. Exactamente, sí. Aparte lo explico en un libro que se llama Ciudad de Pobres Corazones, con detalles, porque, digamos, como investigador hemos tratado este tema y hay una metodología que nosotros utilizamos, que son las causas judiciales que ventilan todo esto que estoy señalando. En Rosario hacía mucho tiempo que la policía había perdido por completo el control de la calle y la regulación de los mercados. Pero esto se suma a un segundo factor, que es el nivel de fragmentación de las organizaciones criminales. Claro. Porque los mercados de drogas en todo el mundo son pacíficos cuando hay un dominio o del Estado, legal o ilegal, o de un grupo criminal dominante. Claro. Allá hubo un empate hegemónico permanente desde el año 2013 en adelante entre Alvarado por un lado y los monos, después el Guille Cantero por el otro. Marcelo. Y ahí hubo un montón de grupos que le respondían a una franquicia o a la otra a lo largo de todos estos años. Ahora sí Pero vuelvo... ¿sabes por qué la guerra? A ver, dale. Porque el mercado de drogas creció estrepitosamente en Rosario. En los últimos años se quintuplicó, hay evidencias que dan cuenta que se quintuplicó el mercado de drogas, con lo cual la rentabilidad a lo largo de todos estos años ha sido cada vez mayor. Se quintuplicó. Cuando vas a los barrios narcos, que dicen narcos, los barrios populares, no hay un mango. Perdón, hay Marcelo. Una villadura total. Perdón, Marcelo, ¿se quintuplicó en Rosario o el mercado en general? En general en Argentina, pero en Rosario en particular. ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, yo lo que quiero señalar ¿Y qué ocurrió es que ahí? el mercado va por un lado y cómo se gestiona el mercado va por el Está otro. claro. Ahí Porque hay vuelvo, un elemento... ahí vuelvo al crimen de Bracamonte, ahora sí. Sí. Con el asesinato de Bracamonte, ¿qué es lo que se pretende cambiar? Es decir, ¿qué hizo? Estamos corriendo de lado que no es una interna de la barra brava de Central. Entonces, ¿qué es lo que hacía Bracamonte? ¿Qué orden le daba a esto que contás Bracamonte que se rompió o entró en discusión? A ver, probablemente haya actores de la interna del Rosario Central en la ejecución material del hecho, lo que no agota el problema de fondo en su conjunto. Ahora, lo que habrá que ver es qué es lo que pasa en los días o en los meses siguientes. Reitero, si acá no hay guerra como respuesta a este hecho, entonces significa que fue un asesinato pactado. Que alguien negoció de que a Pichín habría que sacarlo del medio, porque quizá Pichín estaba poniendo en tela de juicio la hegemonía de algún líder narco que pretendía seguir teniendo la interlocución fundamental con el gobierno y la interlocución fundamental, el manejo de la calle, en términos generales. Bien. Ahora, si hay violencia, evidentemente es porque se rompieron los acuerdos. Y entonces vamos a ver una situación más o menos como siempre existió en Rosario, ni más ni menos. Me parece Ahora, muy valiosa, Marcela, la explicación que nos das, porque nos contás el entramado, nos contás la mirada desde cuando vos estuviste efectivamente ahí y terminás diciéndonos algo que me parece que es central para entender. Si no hay guerra a partir de ahora, en los próximos días, semanas, meses, quiere decir que fue un asesinato pactado. Un permitido. Sí, un permitido, o sea, claramente. Reitero, aparte, con el asesinato de Bracamonte se llevaron puesto a un gerente pacificador de estas cosas. Y no estoy haciendo ninguna reivindicación, estoy haciendo una fenomenología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que era un tipo que rechazaba, digamos, que estos negocios se manejaran a través de la violencia. Hay una entrevista que publicó ayer nuevamente el Diario de la Nación. Sí, de los Santos. De los Santos. Donde da cuenta de eso. Pero yo lo entrevisté a Pichín Bracamonte en el año 2021, en el marco de la investigación que estaba haciendo, que después se reflejó en el libro Ciudad de Pobres Corazones. Yo lo entrevisté. Lo entrevisté desde mi rol de académico. No era ministro ya, era director del organismo de investigaciones. Y él claramente me explicó
que al principio del armado del mercado de drogas, cuando comienza a crecer esto, en el año 2011, 2012, había una suerte de intento de acuerdo entre los principales referentes. Luis Medina, por un lado, que fue el padre que introdujo en el negocio del narcotráfico a Esteban Lindor Alvarado, el Pájaro Cantero, que era el principal referente de los monos, que era una cabeza brillante, que entendía que esto era un negocio que había que excluir a la violencia del mismo, y él mismo participando de ese conjunto de acuerdos. Fíjate vos que ahí se juntaban, a ver, los problemas del fútbol estaban superados por estos acuerdos. Pillín de Rosario Central, los monos de Newell's, se los ha visto junto en fotografías en eventos sociales, como el cumpleaños de 15 años de la hija del Pájaro Cantero. Vale decir, era un momento en el cual tenían un acuerdo muy sostenido con el sistema policial, y un momento en el cual, cuando lo asesinan al Pájaro Cantero, a los 6 meses lo asesinan a Luis Medina, ahí es donde se pudre todo en Rosario y comienza la guerra. Comienzan a tallar los gerentes violentos del negocio. Pillín nunca fue eso, al contrario, él consideraba que esto había que manejarlo en un contexto de paz y de acuerdo con el Estado, porque siempre el crimen organizado busca la protección del Estado. Es el capital más importante que tiene. Sí, y en la charla con De los Santos dice, porque ya hay negocios que incluso están blanqueados, entonces si hay lío me va a perjudicar los negocios, el modo de andar de los negocios. No tenga ninguna duda, gran parte de los negocios de toda esta trama están en blanco. Claro. Además, yo digo, lo que pretende el gobierno con la minimización del problema es ocultar todo esto. Sí. A ver, porque el asesinato de Pillín Bracamonte quiebra el relato oficial de que habían logrado pacificar Rosario. Claro. Déjame cerrar, con esto, Marcelo. Entonces, si era, vos lo decís con mucha cautela, lo traduzco yo, si era una especie de gerente de la pacificación Bracamonte, ¿el crimen de él planificado o no? ¿A quién le conviene? Le conviene a aquellos que Pillín les hacía sombra o tenía una potencial capacidad para cuestionarle su liderazgo. Y eventualmente quienes tienen otro modelo de negocio en la cabeza. Sin lugar a dudas. Pero te reitero, ¿por qué? Porque aquellos líderes criminales que tienen la capacidad de prenderte fuego Rosario son los que se sientan, digamos, a negociar la pacificación de Rosario. Claro. Si hay alguien que en este contexto, porque hay un reacomodamiento de las organizaciones, el Guille Cantero, más allá del esfuerzo que puede hacer para sostener su hegemonía, hay cuestionamientos dentro de la organización. Está preso. Sobre él. Sí, está preso, pero además hay gente que también está preso que ha salido a cuestionarle. Es mucha la rentabilidad del negocio de drogas. Y hay una competencia comercial por apropiarse de esa rentabilidad de una manera fabulosa. Entonces hay todo el tiempo, digamos, son organizaciones diferentes, ¿no? Alvarado tiene una cosa mucho más estructurada, ya tenía lugarteniente en la segunda escala, mucho más gerenciales, y un nivel de protección estatal de mayor jerarquía que la de los monos. Los monos tenían una configuración más precaria, y ya ha habido, digamos, enfrentamientos y conflictos dentro de la propia organización del Guille Cantero. Bueno, hay que esperar para ver cómo devienen los hechos para tener una mirada un poquito más integral de este fenómeno. Lo que sí te puedo asegurar es que la verdad se va a conocer. Marcelo. Y que en Rosario todo se sabe. Primero porque, más allá de que tenga una mirada cosmopolita, los rosarinos, sigue siendo un pueblo Rosario, y todo se sabe. Y en segundo lugar porque todo el mundo habla y todo el mundo registra todo por teléfonos. Entonces cada vez que secuestrás un teléfono de algún criminal o de las personas, aún de escalones muy bajos de organizaciones criminales, en el marco de una investigación judicial, te enterás de un montón de cosas y se ventilan un montón de cosas, que yo creo que es lo que el gobierno está pretendiendo que no se sepa detrás de este asesinato. Por eso para mí van a la estrategia, junto con el Ministerio Público de la acusación, de minimización del hecho. Marcelo, gracias por ayudarnos a entender y ofrecernos una mirada compleja de un tema realmente muy, pero muy difícil. Un gran abrazo. Abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Yo insisto, me quedo con algunas definiciones. Primero, contar algo ahora que no podía contar en su momento, que es que parte de la estrategia de quienes tienen vocación
por resolver problemas de organización criminal tan profundos como lo que implica el narcotráfico, él dice, es la manera en que se hace en los países centrales o en los países con mayor desarrollo, es conducir el conflicto. No ir al palo por palo, sino conducir el conflicto, que esto políticamente no sé cuán correcto es. Y cómo las sociedades pueden digerir ese tema. Y segundo, dice, acá evidentemente no se resolvió o no se pacificó Rosario porque alguien tomó una decisión y apretó un botón. Acá hay un acuerdo, lo que hay que ver y lo que veremos si se desata una guerra en las calles de Rosario en los próximos tiempos breves, si esto es parte de un acuerdo, como dijo, permitido, ¿no? Un asesinato permitido. Él decía pactado, parecía un permitido del sistema diciendo, bueno, puede haber un crimen que nos conviene, podría decir alguien dentro del sistema, a todos, menos a los rosarinos, menos a la gente que sufre ese flagelo. Bueno, pero les cuento que dentro de un rato, si todo sale bien, vamos a poder tener la palabra del gobierno de la provincia de Santa Fe. Nos interesa escuchar también esa mirada, insisto, de un tema sumamente complejo y que en Santa Fe, pero creo que deberíamos prestar atención nacional, está generando por estas horas mucho más impacto del que creemos y mucho temor. Muy bien, 21:47, seguimos en QR, nos vamos con Irina Hauser en estas cosas que le decimos, ojo con esta semana, pues es una semana muy importante en la política argentina, en este caso desde lo judicial. ¿Por qué, Irina? Desde lo judicial, combinado con lo político, porque se le va a informar a Cristina Fernández de Kirchner cuál es la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la sentencia del juicio de vialidad. Casación tiene que decidir si avala la condena que se le impuso a Cristina Kirchner en el año 2022, una condena a 6 años de prisión, en este juicio conocido como Vialidad, un juicio sobre obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Tiene que decidir si agrava esa condena o si eventualmente la sobresee. Como sabemos, se viene anticipando en varios medios de comunicación, claro, ¿por qué decís, con lujo de detalles. Te voy a preguntar, ¿por qué tendremos que saber si hay medios que ya publicaron casi el fallo completo? Yo elijo seguir trabajando como siempre trabajé. Yo no te voy a anticipar cuál es el fallo porque me lo digan algunos medios de comunicación. Sí te voy a contar que hay varios medios de comunicación evidentemente interesados en machacar con que se va a confirmar la condena contra la expresidenta y además con lujo de detalles, porque hasta transmiten que tiene 1.500 páginas la decisión de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación y que además no va a agravar la condena, pero que va a ser una votación dividida. Según esta versión, hay 2 integrantes de esa sala, que son Mariano Boningi, que además es el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroeta Beña, que van a confirmar por sostener la condena tal como la decidió el Tribunal Oral Federal 2, y que Gustavo Hornos va a votar por agravarla y aplicar lo que pedía el fiscal Diego Luciani, aquel fiscal que hizo un alegato en muchas audiencias, 9 audiencias, fueron con un tono muy político, infrecuente realmente en tribunales, aunque sea un juicio de estas características. Luciani había pedido aplicar asociación ilícita, 12 años de prisión, que además son muy simbólicos tratándose de los 12 años de gobierno y de gestión del kirchnerismo, y además la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos que sí se le impuso el Tribunal Oral Federal 2. Este tribunal aplicó el delito de administración fraudulenta, que sería el que se va a mantener según estas versiones que, insisto, bueno, las vienen transmitiendo ya desde hace bastante tiempo algunos medios de comunicación. Y te digo que hasta Javier Milei se subió a estos anuncios el día que se lanzó a nivel nacional La Libertad Avanza. No sé si se acuerdan, que él dijo teléfono para los jueces, ¿no? Porque la gente le reclamaba una decisión sobre esto. Bueno, acá hay una cuestión real. Eso fue en el acto de Parque Lezama. Claro, en el acto de Parque Lezama. Un presidente que además prometió cuando asumió que no iba a perseguir a nadie de su gobierno desde el punto de vista de las causas judiciales. Bueno, lanzó ese mensaje y además, bueno, después de eso, nuevamente volvieron a la carga las informaciones sobre el anuncio de esta sentencia y después la Cámara decidió poner fecha. Para notificarle a Cristina Fernández de Kirchner cuál es su decisión. Eligió el 13 de noviembre
cuando estaba prevista que fueran las elecciones en el PJ. Claro. Bueno, el 17. El 17. 4 días después. Claro, bueno, no se preveía el escenario de interna que se planteó. Este miércoles a las 11 de la mañana está planteada esta audiencia. Cristina Fernández de Kirchner no va a ir a la audiencia, va a ir su abogado Carlos Beraldi. Ahí se van a leer algunas partes de la decisión, no las 1.500 páginas, y se va a hacer algún repaso del caso en lo formal. Y por otro lado, en paralelo, va a haber en Comodoro Pi una suerte de clase pública que está impulsada por Juan Grabois, el dirigente de Argentina Humana, por Juan Martín Mena, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y por otras personas incluso del ámbito académico, donde van a hablar, para quien quiera escuchar, sobre cómo se construyen causas judiciales, por intereses políticos, ¿no? Algunos le dicen lawfare, otros les ponen otros nombres. Ahí volvemos sobre el tema, hay algo más para decir, pero hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también carga sobre su espalda el reclamo que le hacía el kirchnerismo cristinista, por decirlo de alguna manera, que no se había jugado por el nombre de Cristina en la conducción del PJ. Ahora, lo cierto es que lo que van a escuchar de Axel Kicillof siempre lo sostuvo, pero de todas maneras se mete, es parte del contexto de, insisto, esta defensa de Cristina Fernández de Kirchner y el señalamiento de un esquema persecutorio contra la expresidenta. Escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa, porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción, ¿no? Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. En base a esto, luego, se genera el dispositivo para ensuciar, embarrar, señalar y generar, llamémoslo en términos más de encuestador, imagen negativa sobre dirigentes del campo popular. Pablo. Hace 2 semanas hubo una reunión de los integrantes de la Cámara que va a dar el miércoles la lectura de la sentencia. Y había una preocupación, porque por lo que decía Iri, coincidía con unos días previos al 17 de octubre. En algún momento alguien había planteado, a mí me lo habían planteado también desde el universo más político, no judicial, del mundo Cristina, decían, no sabemos qué va a pasar, y si a algún loco se le ocurre, decía, ordenar una medida más fuerte, que era una medida más fuerte, la eventualidad, por ejemplo, de una sentencia con una detención, cosa que me decían que era prácticamente imposible que eso ocurra. De hecho, en la misma defensa de Cristina me planteaban lo mismo. Pero además, ese marco, había cierta preocupación, advertían en la Cámara, de que no se convierta en un episodio de demasiada dimensión política. Algo que, por otro lado, era imposible. A ver, y que le devuelva a Cristina una posición... Exactamente, es decir, ir bajando... Pero perdón, ¿vos pensás que son ingenuos los camaristas de casación que están haciendo esto ahora? Por supuesto que no, que justamente era el la preocupación era política. Ya llegó esa instancia, la fecha ya estaba puesta, la dimensión ya estaba puesta, el alcance de la medida. Y el fin de semana alguien me sumaba del universo de la justicia, me decía, hay un hecho que a veces se pierde de vista en un caso como Cristina. Y me lo decía alguien que no tiene simpatía por Cristina. Es cuando se sobreentiende anticipadamente cuál va a ser la sentencia y se le saca al peso de la sentencia el efecto que tiene una sentencia. Creer que una eventual condena confirmatoria de la Cámara le va a sacar toda la dimensión política, personal y dramática que puede tener un nivel de sentencia y todas las complicaciones o todas las objeciones que hubo sobre el trámite. Ya en el marco de la puesta en escena, claro, del efecto político, pero es presumir, etcétera, como si que se sepa hace mucho. Sí. Lo naturaliza. ¿Qué iba a ocurrir? Eso le va a sacar dimensión y no le va a sacar claramente... El que te lo dijo estaba preocupado porque eso ocurra. Y el que lo decía, no, acá están perdiendo de vista, que se creen que como hace mucho dijeron que eso iba a pasar,
va a pasar mansamente esta cuestión. Y la última pregunta, última pregunta que yo hacía era, hoy se acaba de confirmar en la reunión del PRO que el PRO quiere empujar ficha limpia, el proyecto de ficha limpia. Lo hablamos la semana pasada, de que incluso había una idea de sesionar el día 3, el doble mismo día confirmación no de la puede ser lectura. Bueno, alguien me decía también que la doble confirmación, y era algo que en un momento planteó Miguel Pichetto, es anticonstitucional el doble conforme sin llegar a la Corte, porque ya hay un antecedente que fue el de Carlos Menem, 2017, cuando fue candidato a senador, hubo pedido que se considere con 2 confirmados se le impida ser candidato, y llegó a la Corte, y la Corte dijo, hasta que la Corte, en un caso de este tipo, no dictamina o no rechaza el recurso de que lo trate la Corte, la condena. Los derechos civiles, que incluyen los electorales, siguen vigentes. ¿Tu cierre, Irina? Bueno, lo que pasa es que me dejan muchas ventanas abiertas, Pablo. Me imagino. Y sí, bueno, esta de ficha limpia es una. Y yo creo que, además, la Cámara de Casación está perfectamente al tanto de esto. Esta sala está integrada por 2 jueces que visitaban a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos con asiduidad. No sé si recuerdan aquellos episodios. Así que si algo saben es de lo que prepara probablemente el sector del PRO, del macrismo y lo que ellos impulsan. Digo, conociendo además hace tiempo la Cámara de Casación, no hay ingenuidad, no hay sorpresa, no hay nada de eso en esta sentencia que se va a dictar, ni tampoco creo que tengan ningún temor por la repercusión política que vaya a tener una decisión que ya está recontra archi tomada. 2 cosas más para decir. Esta causa, como decíamos antes, y retomando lo que escuchábamos decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene algunos aspectos que la verdad son muy llamativos, porque Cristina Fernández de Kirchner no fue mencionada prácticamente por ningún testigo en ese juicio, en el juicio de vialidad. No fue mencionada, ¿qué quiere decir? Nadie la asoció con ninguna situación donde se dijera ella tuvo que ver con la decisión de que se adjudicaran estas obras públicas a Lázaro Báez. En todo caso, mañana, si quieren, nos explayamos más sobre esos aspectos, pero que no me parecen... Que son muy importantes, para nada menores. A mí me parecen centrales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante ese tiempo de audiencias en el juicio de vialidad que empezó en el año 2019? Y por último, la defensa va a ir a la Corte Suprema. Acá la pregunta que se abre es ¿qué Corte Suprema va a terminar agarrando este tema? ¿Una Corte de 3 miembros? ¿Una Corte de 5 miembros con 2 designados por decreto? ¿Otra Corte? No sabemos. Bueno, es un gran interrogante que se abre. Y también recuerdo, ya que lo escuchábamos a Axel Kicillof, y cómo maneja el Poder Judicial los tiempos políticos. ¿Se acuerdan la causa de dólar futuro? Es una causa que es un gran emblema de cómo se arma una causa con intencionalidad política cuando lo que se hace es poner como un delito una decisión judicial. Bueno, todavía está en la Corte Suprema. Estaban procesados en esa causa, Cristina, estaba procesado Axel Kicillof. Bueno, se termina dando vuelta y termina en la Corte Suprema. Y todavía no hay respuesta. Vamos a seguir este tema, como decía Irina, mañana. Tiene muchos abordajes, es muy importante. Hay quien agrega también los efectos del enjuiciamiento con flojos de papeles. Hay quien mira el caso de Trump y su resurgimiento estando procesado como él estaba. Hay quien mira el caso de Lula, 2 años preso, y lo que efectivamente pasó después. Bueno, tiene muchos abordajes, pero como decía Irina, de aquí hasta el miércoles, mañana vamos a detenernos en de qué se la acusa a Cristina, de qué se la condenó a Cristina, por qué y qué elementos hay, que parece que es lo menos importante, pero en realidad es lo más importante para entender efectivamente si hay negligencia, si hay persecución o evidentemente hay elementos como para una confirmación de la condena. Bueno, vamos a cambiar de tema brevemente con Flor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque en el marco del plan económico de Javier Milei, esto lo dice Fer Cerolini permanentemente, hay quienes no le está yendo nada bien. Y se empiezan a manifestar, que son los sectores industriales, Flor, ¿no? Sí. Que empiezan a explicar y argumentar por qué el Made in Argentina empieza a ser poco negocio. Sí.
y sobre todo la preocupación por la reducción de aranceles que está llevando adelante el equipo económico en el marco todavía de una economía que no tiene tantos dólares para avanzar tan agresivamente en una apertura de las importaciones. Que se pagan con dólares. Que se pagan con dólares. Si tuviéramos un banco central con reservas abultadas, entonces la situación me parece que todavía sería bastante más agresiva. A ver, ¿quién habló en un streaming que se llama La Fábrica? Du Song-Chin, que es el dueño, espero haberlo pronunciado bien, si no le pedimos disculpas, de Peabody, una de las marcas que producen electrodomésticos pequeños, cafeteras, ventiladores, licuadoras. Y si una marca muy conocida. Una marca muy conocida, producen electrodomésticos pequeños en la Argentina. Comenzaron en el año 2001, 2 años después, con su actividad comercial. Tuvieron 3, 4, 2 empleados y con el crecimiento de la economía y con el crecimiento del mercado interno llegaron a tener hasta 280 empleos de manera directa y más de 300 de manera indirecta con numerosa cantidad de proveedores. Tienen 2 fábricas en Tablada y en Hurlingham. Y habló esta semana, si les parece, lo escuchamos lo que dice. Si vos estás dispuesto a bajar aranceles de productos terminados, bajar aranceles de insumos. ¿Cómo te pegó? Bajar aranceles de ¿Cómo te pegó la baja de aranceles de producto terminado en tu sector? ¿Te bajó mal? Muy mal. ¿Por qué mal? ¿A qué le llamas mal? No, mal en el sentido de que nosotros consideramos que desde el momento que se baja los aranceles, que se bajó hace poco tiempo, para nuestro sector es un golpe muy fuerte. Exceptuando al sector de la industria que está en Tierra del Fuego, exceptuando un par de otras industrias, no sé, y ponerle de automotriz, todo lo demás es... Porque por apertura de IMPO, digamos, te entró mucha IMPO final. Está en este momento, nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones que nosotros estamos fabricando, y no solamente eso, sino que hay todo tipo de práctica, ¿no? Hay todo tipo de práctica que tampoco ingresan todo de manera legal. Recordemos, Flor, quién es quien dice todo esto tan claramente. Es el dueño de Peabody, una de las marcas, una de las fábricas que producen localmente algunos electrodomésticos muy conocidos. La última adquisición muy conocida fue la de termos que se pueden enchufar para mantener el agua caliente, muy reconocidos. Que de hecho cuando hablaba de algunas prácticas ilegales se refería principalmente a los termos. Es, insisto, ¿no? Una fábrica que nace en el año 2001, que 2 años después empieza con sus actividades comerciales, que durante todo este tiempo llegaron hasta exportar a países limítrofes, a Brasil, a Chile, a Uruguay. Emplea más de 280 empleados de manera directa, pero también de manera indirecta. Digamos, y tiene incluso, yo estaba revisando hoy, Pablo, tiene medidas anti-dumping que puso el gobierno anterior para protegerlo frente a la competencia de otros países, como es el caso, por ejemplo, de China. Tiene 2 medidas anti-dumping en este momento en planchas y hornos eléctricos. Además dice, si querés desregular algo, eventualmente si querés meter mano en algo, mete mano en los insumos difundidos, que ¿qué son? Lo señala muy claramente. Sí, bueno, lo que él dice es, no importemos bienes finales, bienes de consumo, y ni hablar de los que podemos producir de manera local. Yo recién estaba repasando al último informe de intercambio comercial que publicó INDEC. Las importaciones están abajo 8% en relación al año pasado. Bienes intermedios baja 2%. Bienes de capital, o sea, maquinarias del trabajo, baja 2%. ¿Sabes cuánto suben los bienes de consumo? O sea, la importación de bienes finales. Afuera. Sí. ¿Cuánto? 15%. Eso aumenta. En septiembre. Aumenta en términos interanuales 15%. Pero no es el único empresario que se quejó de la apertura o de la baja de aranceles, sino también se suma la voz de alguien pesado, conocido, de Pablo Roca. Si te parece, vemos el textual. Dale. Porque hace muy poquito, frente a algunos empresarios, el CEO del grupo Techint, dueños del monopolio del acero, dijo: la cancha no está equilibrada para que bajen los aranceles, nuestra industria no logra competir con China, hace falta que la política de los estados nos apoyen. Digamos, piden al Estado para bajar impuestos y también piden al Estado en este caso para que apoyen frente a lo que puede generar la apertura y que ingresen los productos finales de China y de otras economías. Ya tuvimos la experiencia hace muy poco, vos lo marcaste muy bien con el ejemplo de la silla en el 76. El gobierno de Mauricio Macri intentó hacer lo mismo, de hecho hubo un caso que fue ejemplar de los CPUs.
estaba la idea de que ingresaba el CPU de las computadoras, iba a generar competencia local y eso iba a permitir que bajen los precios. No bajan los precios, se destruye el mercado doméstico. ¿Por qué? Vamos a ver una lista, si te parece, de lo que publicó hace muy poquito el ministro de Economía, que lo puso en sus redes sociales. Este es el listado de la reducción de aranceles. Para que están del otro lado que entiendan, cuando vos importás, pagás un impuesto, que son los derechos de importación. Al reducir eso protege impuesto, la industria. Claro, cuando es más alto, es un desincentivo importar, digamos. Si son más bajos, vos tenés incentivo a comprarle al exterior. Bueno, ahí estamos viendo cómo bajan, por ejemplo, en motos, en bicicletas. Bienes terminados estás hablando. Bienes finales, claro. ¿No? Ahí están, por ejemplo, los ventiladores, ¿no? Las latas, las calefactores, las cafeteras, los desodorantes, las gafas de sol. Bueno, un montón de bienes finales. Y en algunos bajan hasta reducción. la mitad incluso, son muy importantes son las bajas. Más del 10%. Todo lo contrario a lo que promete hacer Trump en Estados Unidos, que quiere subir estos aranceles. Claro. Bueno, y ahí está el problema. Ahí está el problema. La apertura, el cierre comercial que propone Donald Trump hace que se busquen nuevos mercados para la gran economía china. Claro. Bueno, ¿a dónde vamos a ir ahora a llevar estos productos? Bueno, se empiezan... Si nosotros estamos bajando además los aranceles. Acá estamos bajándole los aranceles, bajando el impuesto país. Porque el impuesto país también se aplicaba, recordamos, a este tipo de importaciones y ahora se van a eliminar a fin de año. Perdón, hacer Aguantalo ahí, devolveme el cuadro ese, así completamos. ¿Qué es esto que estábamos viendo en este último cuadro de insumos? A ver si lo podemos volver a poner en pantalla. ¿Qué es esto? Ahí lo que estamos viendo son los que vos llamabas, Pablo, insumos difundidos. Vemos el plástico, cómo baja del 12 al 2%. Los PET, que se utilizan para hacer, por ejemplo, botellas, ¿no? Uno piensa en las gaseosas, por ejemplo, el poliéster, hilados, también bajan los aranceles. Claro. Eso también baja los aranceles. Yo acá tengo esto ya es una opinión personal, digo, creo que hay sectores en donde uno podría revisar si conviene o no conviene, digamos. Hay algunos puntos en donde uno podría avanzar en alguna apertura y quizás no tendría un impacto tan fuerte en la destrucción del mercado local. Hay otros que directamente sí generan una destrucción muy grande. Yo creo que hay que hacerlo de manera inteligente. Digamos, que puedas importar el café cuando acá hay uno solo grande de café y te pone el precio por las nubes, me parece que está bien. O el hilado, por ejemplo. O los hilados. O los hilados, que hay un mega monopolio que administra justamente esa provisión, o lo que producís o no producís. Me quedé pensando, y te lo dejo para otro momento, tiene que ver también con la apertura del cepo. Porque la otra cuestión con las importaciones tiene que ver con los dólares, el costo que tiene de dólares subir las importaciones, de la fuga de dólares que implica eventualmente la apertura, porque para comprar también vas a tener que dólares para sacar, para traer esas compras. O sea, el efecto puede ser sobre la economía, sobre la industria y también sobre las cuentas del Banco Central eventualmente. Sí, y quiero cerrar con una última reflexión. Lo que dice el gobierno es que el objetivo central es que bajen los precios, por eso reducen los derechos de importación. Que bajen los precios porque les estás bajando un costo que es por única vez, o sea, si los precios fijos te siguen subiendo, el impacto no va a ser tan grande, y por competencia. Y hay una realidad, el PET, el acero y otros productos, los neumáticos, otros productos que les bajan los aranceles, ¿sabés quién los va a importar? Los mismos productores locales. Claro. O sea, ¿vos te vas a poner a importar plástico? No. O sea, el mismo productor va a importar el neumático a un precio más bajo y va a dejar de producir localmente, generando puestos de trabajo local, para ingresarlo directamente del exterior. Irina, no sé si le prestaste atención a las cosas que bajaron los aranceles. Sí, las cafeteras. Están las cafeteras también. Las Digo, cafeteras. Si te interesa, esta, mirá. Sí, le va a interesar. Cafeteras, pavas, cierros eléctricos, de 35 a 20, 15 puntos se baja la... Digo, para que le avises a... ¿Yo te parece que le avise? Bueno, al Ministerio de Capital Humano. Y ventiladores. Van a estar atentos. Estaba pensando, más allá del chiste y de la realidad, estaba pensando en Paolo Roca, que Paolo Roca parece decirle a Milei, no, vamos a traducirlo en jerga futbolera. No te estoy pidiendo que saques la barrera. Dejá la barrera, pero que se corra un poquito. Es decir, no es retirar al Estado, es ponerlo en otro lugar, en función de su propio... Bueno, por lo que decía del acero. Claro. Y el acero a muy bajo precio chino. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC podés ahorrar miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda y después de la tanda vamos a charlar con la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.
Otra vez volvemos al crimen del Pillín Bracamonte, el jefe de la barra brava de Central, es Gisela Scaglia, y vamos a preguntarle qué impacto y qué lectura está haciendo el gobierno de la provincia de Santa Fe sobre esto que conversamos hace un rato en el arranque del programa. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabes cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas, encontrarlos en la tienda online o acercate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. En La Rioja tenemos nueva constitución. Más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche. Gracias por esperarnos unos minutos. Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, la saludamos. ¿Cómo le va? Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, y con mucha preocupación también por el asesinato de Bracamonte, líder de la barra brava de Central. ¿Cuál es la mirada que está teniendo el gobierno, o la interpretación, por lo menos con los elementos que hasta ahora hay en la causa de este asesinato, Gisela? Bueno, como gobierno, indudablemente nosotros vamos a investigar todo lo que haya que investigar para aclarar las cosas y que se pueda saber qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Yo quiero destacar algo, ¿no? Esto sucedió el sábado a la noche y nosotros el domingo a la mañana ya teníamos un operativo de crisis, de trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, que estaba presente en la ciudad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe. A partir de ahí, todas las pruebas necesarias y todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación se está llevando adelante y dará resultados porque estamos convencidos de que nosotros vamos a poder dar cuenta de lo que sucedió. Y eso es muy importante. Ahora, es un proceso que requiere de mucha transparencia y también de mucha cautela al momento de contar o barajar hipótesis. Hipótesis puede haber muchas. En principio, todo indica ser o indicaría ser un ajuste de cuentas entre las barras bravas, ¿no? Bien. Gisela, desde ya hipótesis hay un montón, las hemos escuchado, desde algunas cuestiones que tienen que ver con esto que usted dice, también sobre los vínculos con el narcotráfico. Quiero contarle que hace un rato charlamos con Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, desde ya, con miradas políticas antagónicas a la que usted representa y procedimentales probablemente también. Pero si me tiene un poquito de paciencia, le quiero contar algo que nos dijo y pedirle su opinión. Él dijo, en su momento no lo iba a decir, pero lo cierto es que los países más desarrollados y que más problemas de narcotráfico tienen, o con bandas delictivas de este calibre, lo que hacen es, incluso en algunos momentos, algunos acuerdos, es decir, conducir el conflicto, no ir a una confrontación abierta para evitar un derramamiento de sangre, un baño de sangre de toda la sociedad. Entonces, se generan algún tipo de acuerdos. Y él dice, si esto
Y él no duda que el actual gobierno que usted representa tiene algún tipo de acuerdo para haber logrado la pacificación que se vio en estos últimos meses en Rosario. Que si lo que viene a continuación es sangre en las calles, querrá decir que, bueno, aquí hay algo que se rompió, un acuerdo que se rompió, y que en realidad si no hay sangre en las calles es porque puede haber sido algún tipo de asesinato pactado o permitido. Le digo esto, es esencialmente lo que charlamos con Marcelo Saín, quiero conocer su opinión. Bueno, el único acuerdo que nosotros tenemos es con el trabajo y con un plan de seguridad que Saín no tuvo en la provincia de Santa Fe. Indudablemente Saín le tuvo miedo a las bandas y por eso no llevó adelante lo que tenía que llevar adelante. En Santa Fe se perdieron muchas vidas de gente muy inocente, porque quienes gobernaron los últimos 4 años, entre ellos Saín como ministro de Seguridad, no hicieron nada, no tuvieron la valentía de hacer nada. Hoy desde un sillón parece que es cómodo decirle a la gente que hay un acuerdo, que hay un pacto, pero la verdad que lo único que hay en Santa Fe es un cambio radical de las leyes, es un trabajo continuo que hacemos todos los días, es un refuerzo en la seguridad pública y ese refuerzo en la seguridad pública se ve con que el gobierno del que él era parte dejó 20 móviles en la ciudad de Rosario, 20 móviles operativos, así agarramos Rosario nosotros. Y si hoy mirás el mapa, te vas a encontrar con 240 móviles que están patrullando la ciudad de Rosario. Y a eso le tenés que sumar 100 binomios que caminan todo el tiempo y que son caminantes y que ayudan a la prevención. Pero además con una diferencia radical, que es que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe están trabajando en acuerdo y en conjunto. Porque para nosotros acá no hay un paso atrás nunca. La respuesta de Saín es casi, te diría, de la comodidad de la casa, con un control remoto, mirando la tele y diciendo cosas que lo único que hacen es generar caos. Le sumo dos elementos. Dijo que fue muy elogioso respecto del gobierno que usted llevó adelante junto con Puyaro, de haber generado condiciones, de haber sido muy férreos en las condiciones de encarcelamiento, por ejemplo, de los capos narcos, y haber generado condiciones para un acuerdo beneficioso que generara esa pacificación, y también reconoció que ustedes tienen un acompañamiento del gobierno nacional que él efectivamente no había tenido. Se lo comento por la honestidad intelectual de lo que recién conversamos con Saín. También dice, según lo que vos decís, que si no pasa nada, hay pacto, si pasa, se rompe un pacto. Sí. Pero siempre en la hipótesis del pacto. Sí. Digo, la verdad que el único pacto que tiene la provincia es con la gente, y nosotros a la gente le prometimos que íbamos a llevar paz a la ciudad de Rosario. Y hoy, si vos mirás los números de la ciudad de Rosario, y lo que estamos garantizando en la ciudad de Rosario, te tenés que ir a antes del año 2000 para encontrar números como los que hoy estamos teniendo. Mirá, si vos mirás noviembre del año 2023, con noviembre hoy, 10 de noviembre, hagamos el corte a hoy, el año pasado había 9 muertos a esta altura del año en Rosario. Hoy, sumando lo que pasó el sábado, son 3. Por lo tanto, la baja del delito es del 65%. Ese es un número que es real. Nosotros terminamos el año pasado con 339 muertos en la provincia. Hoy estamos en 151. Quien no quiera mirar esos datos, la verdad que hace una mirada ciega y sesgada de la realidad que nos está pasando. Gisela, pero Irina, esa realidad sí, está atada únicamente a trabajar todos los días en mejorar nuestro plan de seguridad, en cambiar las leyes y sobre todas las cosas en invertir. Nuestra inversión es muy alta. Nosotros compramos 1000 móviles de policía, 500 motos. Estamos haciendo una licitación por 5000 cámaras para la ciudad de Rosario. Digo, realmente cambian las condiciones y cambiaron las condiciones de seguridad de la provincia de Santa Fe. Gisela, Irina Hauser tiene algo para preguntarle. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería terminar de entender esta idea. ¿Cómo leer el asesinato de Bracamonte hoy, no? O sea, simplemente es una cuestión de bandas, no hay otros condimentos que puedan tener que ver con, o con la fuerza de seguridad o con otros negocios y de estas organizaciones criminales, con alguna fisura que se haya producido.
Bueno, Bracamonte no era Heidi, ¿no? Está claro que era el líder de una barra brava y que no se llega a ese lugar con el diálogo. Digo, tuvo 28 intentos y en el 29 lo mataron. Entonces, no estamos hablando de alguien que no había estado preso, de alguien que no tenía condena en el último tiempo por violencia de género, de alguien que conocía el delito de la ciudad. Digo, eso nadie le ignora. Ahora, ¿por qué pasó lo que pasó? Son causas muy distintas. Y nosotros lo que decimos como gobierno y estamos planteando hoy es que esto nada tiene que ver con lo que nos pasó en marzo. Esto está más atado a la violencia que hoy hay en el fútbol en la Argentina. Y esto tiene causas que tienen que ver probablemente, digo, sin aventurar hipótesis, pero es muy cercana la posibilidad de que sea este control de las barras, este ajuste de cuentas, pero entre barras, no con lo que nos pasó. Porque hoy el problema que tenés, y que yo creo que es el más doloroso de todos, escuchar personajes que fracasaron cuando fueron gobierno, hablar de caos, hablar de sangre, hablar de que Rosario se va a descontrolar. Y nosotros estamos diciéndole a la gente que primero no vamos a retroceder un solo paso, segundo que la tranquilidad de Rosario está garantizada, que nosotros estamos trabajando y vamos a reforzar todos los operativos que tengamos que reforzar, porque nosotros estamos muy comprometidos con esto que pudimos alcanzar con mucho esfuerzo y mucho trabajo, y que realmente nosotros tenemos una mirada en la ciudad de Rosario que es muy distinta y que nada nos tiene que llevar a pensar que esto es marzo de este año. Gisela Pablo Ibáñez también tiene preguntas. Desde este lugar, vicegobernador, ¿usted imagina que si este es un episodio aislado, quedó encapsulado acá y se debería resolver el episodio en particular y la expectativa que no ocurra nada fuera de lo previsto en los próximos días? Esa es, digo, más allá del deseo, que me imagino que es, sobre esa hipótesis está trabajando el gobierno, sobre un escenario de esto fue un hecho que se explica por otra razón, no por problemas ni de narcos ni de bandas, sino una cuestión que está acotada a la barra de Rosario Central. Nadie puede garantizar que no haya futuras cosas entre quienes integran la banda. Eso yo no te lo puedo garantizar. Lo que yo sí te puedo asegurar es que esto no tiene que ver con la seguridad ciudadana de la ciudad de Rosario. Y que estamos en situaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Y que la gente pero ¿por qué un hecho de esta dimensión no tiene que ver con la seguridad ciudadana? Digamos, ¿qué lo convierte en algo en especial que no es de seguridad ciudadana? ¿También no hay una falla en lo que tiene que ver con la seguridad en el hecho que se produzca un episodio de esta naturaleza? Una persona que había sido 29 veces intentada de matarla. Sí. O sea, vos vas a pensar que como hoy se está trabajando en Rosario y en todo el trabajo que se estaba haciendo, esto tiene que ver con un problema de seguridad ciudadana. ¿Realmente? Sí, es un hecho que ocurrió en la vía pública, digo, a eso me refiero. También, y eso quiero decir, son dos... Ese es tu planteo, pasa en la vida pública desde seguridad ciudadana. No es violencia en el fútbol, bueno, no es ajuste de cuentas, no es nada de todo eso. Bueno, pero también en un momento había, por ejemplo, crímenes vinculados a bandas narcos entre sí, entre bandas narcos entre sí, que tenía que ver con ajuste de cuentas, pero era también seguridad ciudadana. O solo es seguridad ciudadana cuando involucra a una persona que no tiene nada que ver, por ejemplo, el playero. ¿No es así? Entiendo. Bueno, pero es que nosotros pasamos por situaciones tremendas en Rosario, ¿no? No Me parece que nada puede ponerte en la misma dimensión. Estamos hablando de situaciones que son totalmente diferentes. Santa Fe perdió personas que no tenían nada que ver en la guerra narco. Santa Fe sufre todavía hoy la ausencia de muchas personas que lamentablemente perdieron seres queridos. Esto no tiene nada que ver. A ver, Gisela, entiendo el punto, y por supuesto que Pillín Bracamonte, usted menciona las causas que tiene.
los negocios turbios que efectivamente manejaba. Bueno, todo lo que conocemos del historial de alguien que, como usted decía, creo que más de 20 años estuvo al frente de la barra brava de Central. Dicho esto, tampoco es para legitimar el asesinato, por más prontuarios o causas que tenga la persona asesinada, es una persona que también tiene derecho a seguridad ciudadana, quiero decir. Sé que suena complejo, digamos, pero la seguridad ciudadana también lo involucra a él, aunque no sea, aunque no tenga una ficha limpia. Porque si no estaríamos legitimando... diferentes, pero estaríamos legitimando Yo no me lleves a donde yo no hable. Yo no legitimo nada. Yo lo que te digo son cosas realmente diferentes. O sea, vos lo querés poner en un tema de seguridad ciudadana. A esto, ponelo en un tema de seguridad ciudadana. ¿Te parece? Bueno, frente a un tema de seguridad ciudadana también te contesto que estamos solamente en 3 víctimas contra 9. Perfecto. Vos me preguntás, ¿terminaron las muertes en Rosario? No, nos queda un camino enorme para recorrer, pero estamos en un lugar sumamente diferente al que estábamos hace un año atrás, pero sumamente diferente. De todas maneras, perdón, esa gran cantidad de homicidios que había, y volviendo a lo que decía Pablo, muchos de esos homicidios tenían que ver con ajustes de cuentas de bandas vinculadas a organizaciones criminales de distinto tipo. Entonces, es difícil razonarlo de la manera que usted lo plantea. ¿Qué sería lo difícil? Bueno, que estamos ante una víctima también, por más que sea Pichín Bracamonte, eso, y que estamos, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, ante un tema que hace a la seguridad. Hay dudas también sobre qué pasaba en la calle, las luminarias y demás. Todo se puso a disposición, lo de las luminarias, indudablemente. Está en la investigación va a dar cuenta de lo que pasó, pero de nuevo, las hipótesis del caos hoy no entran en la ciudad de Rosario. Estamos muy lejos de esas hipótesis que algunos quieren instalar, muy lejos. Última, Pablo. No, que me quedo con eso, porque si no vamos a terminar haciendo un equívoco de la conversación. La pregunta inicial que sale con todo este debate era si se entendía que al acotar la hipótesis de que era un episodio solo vinculado con la barra de Central, uno podría decir, bueno, se termina ahí, puede haber repercusiones dentro de la barra de Central. No lo ponemos en el marco de un plan de generar episodios y un nivel de caos, como usted efectivamente enumera, y coincidimos, o yo por lo menos coincido, que ocurrió durante el último verano con esos episodios. La hipótesis del gobierno es esa, entonces se acota acá. Pueden ocurrir otras cosas, naturalmente, pero entienden absolutamente que es un tema de la barra de Central. Solo se está disputando la jefatura de la barra de Central. Yo no te voy a dar una respuesta de ese tipo tampoco, porque la investigación está en proceso. Cuando nosotros tengamos la investigación, vamos a mostrar el resultado de la investigación. Lo que sí te puedo decir es que lo que hoy sucedió en Rosario, indudablemente no es para que agoreros del caos hoy puedan pensar que va a haber un mar de sangre en la ciudad de Rosario. Estamos muy lejos de eso. Muy bien. Muy lejos. Nosotros estamos haciendo una inversión enorme para prevenir el delito, para trabajar en la seguridad ciudadana, y los números te lo muestran. Cuando yo te digo que bajó en un 70% el homicidio en Rosario, ese es el dato que tenés que mirar. Y ese es el dato real y el dato de la realidad y el dato que vive cualquier persona en Rosario. El resto, indudablemente, habrá quienes hacen su negocio dando declaraciones que están muy lejos de lo que pasa. Y la verdad son muy tristes y duelen mucho, porque el esfuerzo que está poniendo el gobierno de la provincia de Santa Fe es muy grande en Rosario. Nosotros todos los días trabajamos para que realmente ese número, que hoy es bajo y que hoy es un número que muestra la baja y que tiene una tendencia a la baja, sea aún más bajo. Porque no nos vamos a conformar con ese número, porque si vos lo querés mirar, en la mirada que ustedes están haciendo, había 339 el año pasado, hoy hay 151. Indudablemente sigue habiendo homicidios en la provincia de Santa Fe. Ahora, en menos de un año de trabajo, en 11 meses, pudimos bajar en un 70%. Y eso es el número y el dato que tenemos que mirar. Creo que ese es el número de mayor compromiso que tiene el gobierno de la provincia, no solo de la provincia, sino de la nación, en poder tener un orden, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Orden real, y que la gente sienta que puede desarrollar su vida. Fíjate algo,
Están celebrándose las colectividades en este momento en la ciudad de Rosario. Anoche había 90.000 personas en las colectividades. Hay otra Rosario. Hay una ciudad que volvió a recibir espectáculos, que volvió a recibir turismo. Sí, volvió al turismo, de hecho, por ejemplo. Pero totalmente. Claro. Y esa es la ciudad que tenemos que destacar. Muchísimas gracias por este tiempo. Me colgué porque me quedé pensando en lo que hablamos aún en ese momento, en ese verano, pensando también en quienes viven en Rosario, que Rosario también es un montón de otras cosas, digamos, ¿no? Por lo que Rosario es linda significa. Y están todos invitados a visitar. Gisela, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, que esté muy bien. Bueno, interesante, las miradas de quien fuera ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de la actual gestión con Gisela Scalia. Saín había dicho exactamente eso, ¿no? Que la lectura que el riesgo de que la lectura sea solo que fuera una situación dentro de la barra de Central. Lo que dice Scalia es cuidado, porque hay agoreros que están queriendo volver a lo anterior para desconocer el trabajo que hicimos. Vamos a ver cómo siguen las cosas en el próximo tiempo. La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Arrancamos el programa contándoles sobre la decisión del gobierno de desregular el servicio postal y el posible destino del Correo Argentino. Está con nosotros Eduardo Di Cola, fue presidente del Correo Argentino en 2003 y 2009. Entre 2003 y 2009, al regresar de la tanda, charlamos con él a ver qué está observando, cuáles son las intenciones del gobierno con este tema. Ya venimos. Apuestas deportivas. Bien, seguimos en QR, último bloque. Insisto, ya está Eduardo Di Cola para charlar con nosotros. Fue presidente del Correo Argentino. Vamos a hablar sobre la decisión del gobierno dice el gobierno, desregular el servicio postal. ¿Te perdiste el Cyber Monday de Belmo? No desesperes, lo extendieron hasta el 11 de noviembre. Es decir, hoy. Comprá colchones, somieres y almohadas en 12 cuotas sin interés y con entrega inmediata gratis, hasta 60% de descuento en belmo.com.ar y en los locales adheridos al Cyber Week de Belmo. Con energía voy a despertar, duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Entre el 2003 y el 2009 fue presidente del Correo Argentino. Dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que donde hay una necesidad hay un mercado. Reformulando alguna verdad peronista. Yo diría, depende el número de la necesidad en la lógica de lo que ellos lo plantean. Porque cuando la necesidad es de poca gente, no habría mercado, con lo cual no hay respuesta. Ni en la no lo habría ni en la salud, ni en la educación, ni ninguna. ¿Y cómo aplica esto eventualmente al rol del correo, de un correo estatal, de una empresa de correo estatal? Bueno, a ver, yo no he visto el decreto todavía, pero de lo que uno puede percibir de la información, están insistiendo sobre algo que ya existe hace 30 años. El correo está absolutamente desregulado desde los 90. Cualquier empresa puede prestar el servicio público postal. Es más, cuando se desreguló fue tal la euforia por ganar mercado que llegó a haber más de 400 empresas. Lógicamente el propio mercado se encarga de regular, pero hoy hay decenas de empresas que prestan el servicio postal. De tal manera que no alcanzo a comprender cuál es la lógica del planteo tal como fue formulado. El correo sigue siendo responsable del servicio básico postal universal, sigue siendo responsable de llevar una carta simple al lugar más recóndito, ni siquiera a una población, a un paraje, está obligado a hacerlo. Y el Correo Argentino, empresa estatal, está obligado a llevar esa carta. Por supuesto. Digamos, esta es la diferencia. Que uno intuye que ahí el privado dice, acá no hay negocio, para que no la voy a llevar. Naturalmente. Entonces, si yo llevo una carta para que con un destino inhóspito,
lejano a un correo privado, el correo privado puede decirme, no, a ese destino nosotros no llegamos, no prestamos el servicio. Puede decir eso. O hacer otra cosa, recibirme la carta, ir al correo, ponerle estampilla y la mande a través del correo. Pero el correo no, el correo está obligado. Está obligado a que esa correspondencia llegue. Y si bien es cierto que la correspondencia en soporte papel ha ido mermando en función de las nuevas tecnologías, también es cierto que en muchos casos es insustituible, porque en no pocas oportunidades lo que uno tiene que enviar es documentación. Ni que hablar en el caso de los servicios públicos y demás, en donde es fácil comprobar que cualquiera presta el servicio. Cuando usted recibe una factura de luz, agua, gas, etcétera, se fija y algunas verá que dice Correo Argentino y otras dice otro tipo de empresas privadas. A ver, Eduardo, entonces el chiste, por decirlo de alguna manera, sería que el Estado se ocupe de todo aquello que no es rentable y le permita a cualquier otra empresa llevar adelante cosas que hasta acá quizá el correo es el único que las podía hacer, siempre y cuando haya un negocio. Naturalmente, digamos, ¿en dónde se compite? En Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en los lugares de mayor concentración y mayor actividad económica. En el resto de los lugares no se compite, el correo está solo, naturalmente, porque no es rentable. Esto no lo era, bueno, yo, digamos, estuve en el correo en una vida anterior, ya hace 15 años que no estoy, pero la lógica sigue siendo la misma. De tal manera que el correo tiene la responsabilidad de prestar el servicio postal básico, tiene por ejemplo, en el caso de los giros postales, por un monto tan ínfimo, una empresa privada, si usted lo quiere hacer, no se lo acepta. Quizás es importante para una familia, naturalmente, pero para una empresa privada no. Entonces, el correo privado manda el giro, manda la correspondencia, la notificación, ni qué hablar de los servicios electorales. No hay empresa que pueda sustituir al correo. A ver, esa es otra preocupación. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función del correo y qué pasa si eso estuviera habilitada una empresa privada para hacerlo? No lo podría hacer. ¿Por qué? Y porque no hay empresa que tenga la capacidad de distribuir y replegar más de 100.000 urnas en un corto lapso de algunas horas. Esto solamente lo puede hacer el correo. O sea que si se lo dieran a una empresa privada, la empresa privada tendría que recurrir al correo para que lo haga. Además de ser la empresa más confiable para esto, ¿no? Claro. Porque es seria. Digamos, a ver, durante el gobierno de Cristina ganó Macri, con el correo conducido por Cristina. Con el correo conducido por Macri ganó Fernández. Con el correo conducido por Fernández ganó Milei. Claro, todo nadie duda de que... por diferencias muy pequeñas. Entonces, Claro. ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Hay una capacidad logística que es insustituible porque ningún privado armaría una empresa para hacer elecciones y trabajar una vez cada 2 años. Esto no existe. Por eso es que los correos en el mundo son estatales. ¿Los correos en el mundo son empresas del Estado? Absolutamente. Digamos, a ver, de América, Canadá es estatal, Brasil es estatal, Alemania es estatal, Francia es estatal, Australia es estatal. Estados Unidos está conducido por gente que propone el propio Congreso. Entonces, la lógica es si se sigue prestando el servicio a la sociedad, aún a aquel ciudadano que se encuentre en una zona más alejada o no. Esta es después sí, no hay otra forma de hacerlo que no sea a través del propio Estado. Pablo. No, estaba pensando que también, por un lado, Sturzenegger es el mismo que plantea que en algún momento con el correo habría que o hacer una concesión o privatizar o buscar un formato donde también, porque vos mencionás que hay cuestiones que no se pueden dejar de lado y también está la idea del gobierno de Milei, reducir todo lo posible la presencia del Estado. Y me parece que cabe en la lectura del gobierno lo mismo que en algún momento se dijo con aerolíneas. Donde llega el mercado, que opera el mercado, donde no llega el mercado, en todo caso, que llegue el Estado. Me imagino que con el correo o con el sistema electoral en particular es mucho más complejo hacer esa disquisición o ese margen. Sí, bueno, en el ejemplo que vos has citado, y siguiendo lo que planteaba Pablo, en donde hay una necesidad y un negocio. Bueno, en el caso de aerolínea hay necesidad de conectividad en muchos lugares en donde no es negocio. Entonces, dentro de esa lógica, esos lugares se quedarían sin conectividad. Lo mismo sucede con el caso del correo. Con un agregado, el correo no puede ser privatizado, porque el correo
el artículo 3 o 4 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal debe hacerse cargo del gasto de la nación a través del Tesoro y define cuáles son los recursos del Tesoro, los impuestos que crea el Congreso, el endeudamiento, la renta del correo. La renta del correo. Exactamente. Eso está en la Constitución histórica y no fue, 53 es 1853-1860 y no fue modificada en el 94. O sea, lo que se puede hacer es concesionar. Lo único que se puede hacer es concesionar. Que ya se hizo por otro lado. Sistema que se hizo con Macri y fracasó. Y si lo intentan hacer de nuevo va a volver a fracasar. ¿Por qué fracasó con Macri a su idea? Porque hay servicios que lo tiene que prestar el Estado, que con la lógica de la utilidad, la lógica de la renta, y bueno, hay servicios que no pueden, no cierra el negocio como tal. Entonces, la lógica que en su momento, entiendo yo, tuvo Macri es agregarle al correo algún otro tipo de negocio que después no sé por qué le habrá fracasado, porque él cuando asume el correo lo hizo asociado con un banco. Yo supongo que habrán tenido la especulación de transformar o utilizar la red que el correo tiene en oficinas bancarias. El caso de Francia, por ejemplo, la Poste tiene un banco que es poderoso. Entonces, creo que el desafío para países extensos, con una población no tan numerosa como el nuestro, con una dispersión tan grande, es el correo tiene que estar en manos del Estado, obviamente que debe ser lo más eficiente posible, esto como toda actividad, y ver a través de la inversión qué otro tipo de negocio se le puede agregar que pueda amortiguar o darle algún ingreso extra que hoy no lo tiene. Ahora me quedo pensando, si la lógica que manda es la lógica de que sea rentable el negocio en términos meramente económicos, no sociales, y si efectivamente en algún momento se le da lo que es negocio a un privado, y el Estado se queda haciendo lo que no, cuando vean la planilla de lo que no, el Estado va a ser deficiente y vamos a decir, che, ¿para qué seguimos? Obvio, es lo mismo que aerolíneas. Si Aerolínea Argentina, la decisión del Estado, es decir, que no dé más pérdida, pero en esa Eduardo, lógica que no... Eso nos lleva a una situación en la que en algún pueblo remoto de la Argentina no va a haber un tren, no va a haber un avión, no va a llegar una carta. Absolutamente. Pero además, el tema de la correspondencia está garantizada constitucionalmente, porque hace a la reserva que debe tener la correspondencia epistolar. Entonces, imagine, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted recibe los resúmenes de cuenta de bancos. Sí. Esa carta que para usted dice, y bueno, no tiene nada íntimo, pero para quien quiere delinquir sí es valiosa, porque puede sacarte el número de cuenta, puede sacarte detalles que puedan servir para... ¿Y por qué eso sería un problema con un privado? Entonces el Estado tiene que garantizar y regular eso. Y si lo hace un privado debe tener una regulación o debe tener una reglamentación. Fíjense en el caso de las cartas documento, que por ahí en algún medio leí o hicieron trascender que el correo era monopólico. Es mentira, no es monopólico. Hay varias empresas. Debe haber 4 o 5 empresas que lo prestan. Pero además, no hay muchas más empresas que lo puedan prestar, porque la carta de documento es un instrumento público que, como ustedes saben, se hace por triplicado, uno para el remitente, otro para el destinatario y otro queda reservado en la empresa, en la que tiene la obligación de archivarlo por una cantidad de años importantes, porque no son pocas las veces que la justicia requiere de esa documentación. O sea, tiene que ser una empresa que logre durante 5 años guardar cada copia de cada Bueno, entonces si vos sos abogado y tenés que mandar una carta de documento, no querés correr el riesgo de que la carta de documento sea enviada por una empresa que no te vaya a dar garantía que dentro de 5 años esté, por ejemplo. Entonces, no cualquier empresa está en condiciones de prestar ese servicio. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlo eso. Ahora, perdón, la experiencia, digamos, del correo concesionado es que tuvo un endeudamiento gigantesco con el Estado, además con privados, además con trabajadores. ¿Por qué uno podría pensar que va a haber algo distinto? No hay nada distinto. O sea que si lo pretenden concesionar va a ser un fracaso. Ahora, yo no sé si... Pero es un negocio para algunos, digo, es un fracaso, pero evidentemente... A ver, el privado no se va a hacer cargo de la prestación de un servicio a pérdida. Naturalmente. Sí. O tiene ganancia porque concentra su actividad comercial en los lugares donde le da la ganancia y el resto deja de importarle, o el Estado termina subsidiándolo para que preste el servicio en donde el privado no
no tiene la ganancia, la utilidad que pretende. Eduardo, le agradecemos mucho que haya venido con la Me experiencia. han hecho recordar hace 15 años que yo ya me fui del correo, pero bueno, digamos que la lógica todavía sigue vigente, ¿no? Gracias por haber venido, insisto. Gracias a usted. Bueno, nos estamos yendo. Viene Babi Checopar para hacer Basta Babi aquí en A24. Gracias al equipo. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Linda costumbre que tenemos de reincidir cada noche a las 9 y nos vamos como llegamos, con las voces del día. Chau. Me di cuenta hace 2 años del juego de él. Él dijo, si no puedo ser yo candidato a presidente, que no sea nadie. Esto explica también por qué Patricia está con Milei, ¿no? Porque ella ahí se dio cuenta de lo que yo le había dicho siempre. Viene por Horacio, viene por vos y va por Milei. El plan de estabilización es muy parecido al del 78. Ya lo dije esto, lo dije, me putearon, el presidente se enojó, dijo que era un miserable. Cuando gobiernan los chorros, la gente puede comer, le alcanza el salario, come 4 veces por día, los pibes estudian, van de vacaciones. Ahora cuando gobiernan los que el Poder Judicial dice que son los honestos, se caga todo el mundo de hambre. Con el cepo yo estoy de acuerdo que se deje. Yo creo que es importante que la liberalización total del cepo se dé en un contexto en donde Argentina tenga una inflación todavía menor, pero sobre todo tenga un nivel de reservas internacionales más alto. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Milei? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente o un amigo? ¿O es un gerente de recursos humanos? Un amigo. Un amigo. Es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada cada tanto. Se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa. Y en este caso el agravante de que en la condena se incluye la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Esto de que el ajuste lo pagaba la casta con decisiones que iban a proteger a la sociedad, ¿no? Y la realidad es que hoy es al revés. Hoy hablas por la calle con la gente y son pocos los que están viviendo mejor de lo que vivían antes. Hoy ya podemos decir que la recesión se terminó y de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. De acá para adelante son todas buenas noticias.